Bueno, voy a empezar a grabar. En dado caso, me imagino que no todos pudieron entrar, entonces, pues voy a empezar, voy a dar la clase, ya que las grabaciones se les pasen, yo creo que mañana, o bueno, a lo mejor vayan a estar viendo esta grabación cuando, o sea, mañana. Bueno, o sea, van a estar viendo esta grabación un día después del que yo di esta clase. Entonces, pues bueno, una disculpa, yo sé, son horas muy tardes, pero voy a iniciar de una vez con la clase, ya son las 8:10. Y bueno. Voy a empezar a presentar, voy a apagar mi cámara. Cualquier duda, cosa, tienen aquí mi número de teléfono, soy el que ha estado mandando mensajes, entonces lo que necesiten, lo que ocupen, con todo gusto, con toda confianza me pueden mandar mensajito. Ya, bueno, voy a empezar a dar la clase. Bien, pantalla, bien, espero si se esté viendo, no hay alguien que me esté confirmando, pero espero que se vea. Bien, vamos a dar la clase. Bien, la clase que les voy a dar el día de hoy es la de estructura y función de los órganos del sistema inmune. Está padre, vamos a ver un poco de histo, vamos a ver un poco de fisio, vamos a ver un poco del sistema inmune. Está muy padre el tema, a mí me gusta mucho, es uno de mis favoritos, pero bueno. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de aquí, de este tema? Es que se aprendan cuáles son los órganos del sistema inmune, cómo se dividen, cómo se estructuran y cómo funcionan. ¿Ok? Cada uno de los órganos del sistema inmune tiene su función y cada uno tiene su razón de ser. Entonces, vaya, yo espero que al menos esta clase les dé una muy buena introducción, les agrade, les guste, entonces con todo gusto. Bien, bien. Tenemos los órganos del sistema inmune, se dividen en primarios y secundarios o periféricos. Espérenme, voy a mandar mensaje. Ya. Bien. Mandé ¿cómo se llama? Un mensaje al grupo por si se quieren unir. Bueno, bien. Tenemos los órganos del sistema inmune, los cuales se dividen en primarios y en secundarios o periféricos. Quiero que se queden que los primarios son aquellos que se encargan de crear las células de la sangre, de crear la hematopoiesis, de crear células, vaya, ideales para poder, vaya, crear células inmunocompetentes. Y tenemos los órganos secundarios o periféricos, que los secundarios o periféricos nos van a ayudar no solamente, no nos va a ayudar necesariamente a la diferenciación o a la generación de células de la sangre, sino nos va a ayudar a anatómicamente a combatir contra cuerpos extraños, nos ayuda a combatir tanto virus, infecciones, nos ayuda a combatir cosas exteriores a nuestro cuerpo, ¿no? Pero tenemos como tal los primarios. Entonces, ¿cómo se van a aprender esto? División tanto primarios como secundarios. En los primarios vamos a tener la médula ósea, la cual, eh, la médula ósea se encuentra en los huesos largos del cuerpo humano, específicamente en el centro del hueso, el cual se va a llamar la médula ósea. La médula ósea se encarga de generar las células de la sangre, la hematopoiesis. Esta se encarga de generar tanto leucocitos, que viene siendo monocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos o linfocitos. Genera tanto la línea blanca como las plaquetas y los glóbulos rojos. Todo a partir de una célula madre. Entonces ahorita vamos a ver la estirpe, la cual genera a partir de una célula pluripotente, genera las tres estirpes celulares que son importantes en la sangre, los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Todos a partir de una misma célula, que se llama la célula madre o que lo pueden encontrar como stem cell. Bien, entonces, otro órgano primario viene siendo el timo. Si se acuerdan en sus clases de anato, llegaron a ver una glándula que decían ustedes, ¿para qué me sirve esta cosa, no? De que para qué es el timo, para qué funciona el timo, ¿no? Bueno, pues recordemos que el timo es una glándula y aparte de ser una glándula es un órgano del sistema inmune que se encuentra en el mediastino anterior. Este se va a encontrar
anterior al corazón y va a estar en el mediastino en la parte anterior. Va a estar compartiendo el mismo lugar del mediastino junto con el corazón y los grandes vasos que viene siendo la aorta, el tronco brachiocefálico, etcétera, etcétera. Cosas que vieron en sus clases de anatomía. Únicamente quiero que conozcan cómo es la glándula del timo. A simple vista no se ve, o sea, al momento de hacer una disección no se va a observar muy bien, ya que se confunde con tejido graso. Y bien, entonces, estos dos órganos son primarios. ¿Por qué son primarios? Porque se encargan de generar inmunocompetencia en las células de la respuesta inmune. Se encarga de generar tanto las células de la sangre como generar a los linfocitos T que sean inmunocompetentes. El timo es lo que se encarga, ¿no? De poder generar este tipo de células y que sean inmunocompetentes, que respondan ante estímulos infecciosos, anómalos, y pues la médula ósea pues se encarga de producir la sangre únicamente. Y los secundarios, como su nombre lo dice, son pues los secundarios, nada, no es cierto. Son los que están encargados no de la hematopoiesis ni la diferenciación celular, sino estos nos van a ayudar para combatir la respuesta inmune. Por ejemplo, ¿se acuerdan de sus clases de fisio? Vimos los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos vamos a tener vamos a tener varios vasos linfáticos que funcionan como el tercer espacio en nuestro cuerpo. Y este se encarga, el sistema linfático se encarga de transportar tanto todo lo que comemos en la dieta, colesterol, lípidos, así como también permite que pase por aquí el sistema inmune y es un centro en el que se agrupan muchas células de la respuesta inmune para generar anticuerpos, para eliminar bacterias, son parte importante del sistema inmune. Bien, voy a hablar un poquito más adelante de su anatomía, pero quiero que se queden que es un órgano periférico, es considerado un órgano periférico. Tenemos el vaso, que también es un órgano periférico, este se encarga, como ya lo vieron en fisio, eh, recuerden que la sangre tiene una vida media de 120 días y que todos los eritrocitos vienen aquí a hemolizarse. Bueno, pues también, por ejemplo, todo aquel bacteria o patógeno que esté en circulación va a llegar al vaso y por medio de los sinusoides, el sistema inmune va a poder tanto eliminar los patógenos que estén en la sangre o producir anticuerpos. Vaya. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico de estos. Y tenemos también que es considerado como órgano del sistema inmune los tejidos linfoides en mucosas. Que por ejemplo aquí tenemos el MALT, que es considerado en su generalidad MALT, pero que a su vez el MALT se divide en varias cosas. Igual ahorita lo vamos a ir explicando por partes para no darles la información así de tajo. Pero quiero que se queden. Órganos primarios, médula ósea y timo. Órganos secundarios, ganglios linfáticos y el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Sí se los pueden preguntar de que no, pues nómbrame, el vaso es considerado que un órgano secundario o primario. ¿Qué órgano primario se encarga de la diferenciación de linfocitos T? No, pues el T. ¿Ok? Entonces, bien. Hay algo que viene en su libro y que es importante que lo sepan para que entiendan un poco sobre, pues puede que se los pregunten, puede que no se los pregunten, pero para que recuerden un poco cosas de embrio y cosas que vienen también con inmuno. Recordemos que en embrio vimos que al momento en el que se desarrolla el embrión, la porción que genera hematopoiesis en el feto es el saco vitelino. El saco vitelino es la porción importante en ese entonces para generar las células de la sangre, tanto glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, anticuerpos, que a partir de la tercera semana ya se empiezan a secretar a partir del saco vitelino. Esto lo vamos a ver más adelante, en muchas clases más adelante, pero sépase que el feto está... el feto a las 3 semanas ya es capaz de generar anticuerpos propios. Bien. Entonces, posteriormente al saco vitelino, viene siendo que el segundo centro de hematopoiesis en el feto es el hígado. El hígado llega a ser el segundo centro de hematopoiesis en el cuerpo que, que reemplaza a el saco vitelino. Y posteriormente, conforme vamos madurando,
en el paso de la pubertad a la adolescencia empieza a generar la médula ósea, células de la sangre. Específicamente el esternón. El esternón es uno de los huesos que genera hematopoiesis en la pubertad, en la adolescencia e incluso casi hasta los 18 años. Pero ya posteriormente la médula ósea llega a consolidarse en otros, por ejemplo, el fémur es el que mayor hematopoiesis genera en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues como tal, el fémur va a ser el encargado de generar casi el 90% de las células sanguíneas del cuerpo. Y bien, igual ahí les vamos a ir describiendo, así como les estaba comentando, los glóbulos blancos, la línea roja y las plaquetas. Bien. Voy a hablar de los órganos primarios o centrales, ¿ok? Bien. También les hice unos dibujitos. Bien. Tenemos el hueso, tenemos un hueso largo. Ojo, en los únicos lugares que van a tener hematopoiesis van a ser los huesos largos. Por ejemplo, el fémur, ¿qué otro hueso largo podríamos ver? El hueso del húmero. Vaya, huesos que tienen tanto su diáfisis como su epífisis. Que en el centro, pues van a tener, pues esto que se llama médula ósea, que en la médula ósea, pues vamos a encontrar gran cantidad de células madre. Bien. Entonces aquí les dibujo yo a la célula madre, la cual va a tener un clúster de diferenciación, va a tener el CD34. O sea, acuérdense que vimos en la primera clase de los clústeres de diferenciación, o no sé si no, creo que en la primera clase no se los enseñé, pero bueno. Un clúster de diferenciación, ¿para qué nos va a servir el CD? Para diferenciar células. Porque casualmente todas las células se parecen un montón al microscopio, pero molecularmente son diferentes. Es, por ejemplo, si ustedes ven en la calle a una persona que va vestida, a un ser humano, ¿no? A un hombre que va vestido con un traje, con una corbata, va vestido de traje con corbata y un maletín, pues ustedes dirían, no, pues a lo mejor esa persona es abogado, ¿no? Pero si ven una persona ahí caminando por fuera en Aguirre Pequeño con el pitufo, con un pitufo negro, pues van a decir, ah, pues ese es médico, ¿no? O por ejemplo, cuando ustedes están en el HU, digamos, están haciendo su guardia, ¿no? Que todavía no les toca, pero en algún momento les va a tocar. En el H1 y ven a los enfermeros de color blanco, ¿no? Son seres humanos, ¿no? Todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos somos hombres y mujeres, ¿no? Pero la manera en que nos distinguimos es en cómo nos vestimos, porque, por ejemplo, cuando están en el HU, pues van a tener que tener la gran tarea de distinguir quién es un doctor y quién es un enfermero, porque pues el enfermero no siempre va a estar de blanco, a veces está de vino, a veces está de aqua, pero, por ejemplo, ¿qué tal si está de negro también el enfermero? Y también hay muchos médicos que se visten de negro. Entonces, como tal, lo que quiero dar a entender es que todos ocupamos algo en que diferenciarnos. Todos, o sea, por ejemplo, todos los seres humanos somos iguales, pero para diferenciarnos de unos de otros, pues tenemos rasgos diferentes, ¿no? Entonces, acá es lo mismo con esta célula. Esta célula va a tener un clúster de diferenciación. Es su manera de diferenciarse de los diferentes tipos de células. Es una molécula que va a estar presente en esta célula y que la diferencia de cualquier otra. Esta célula madre, también conocida como stem cell en inglés, se va a encargar de generar la línea roja, la línea blanca y las plaquetas. Bien, si a esta célula le damos eritropoyetina, nos va a dar eritrocitos. Si a esta célula le damos factor de colonias de granulocitos o monocitos, pues nos va a dar tanto linfocitos como granulomonocitos o monocitos. O sea, nos va a dar una línea blanca. Y si le damos trombopoyetina, nos va a dar plaquetas. Vaya, estas son hormonas que el mismo cuerpo va generando. Por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, si el paciente está pasando por un problema de anemia en el cual no tiene tantos eritrocitos en el cuerpo o en la sangre, pues el cuerpo va a empezar a compensarlos, vaya, creando eritropoyetina para que la célula pueda generar más eritrocitos y el cuerpo no se quede en estado anémico. O por ejemplo, cuando tenemos una infección bacteriana, va a llegar una hormona que se llama factor de colonias de granulocitos o monocitos, que va a llegar a esta célula y va a generar una producción tanto de linfocitos
granulomonocitos o monocitos. O sea, vaya, en respuesta a cuestiones infecciosas se van a producir estas, ¿no? Bien, si hay problemas con las plaquetas, hay plaquetas bajas, igual va a llegar la trombopoyetina a la célula madre y la célula madre en compensación va a generar plaquetas. Vaya, estas hormonas son las principales efectoras de crear cada una de las ramas de las células de la sangre. Con eso quiero que se quede. Bien, ahorita vamos a ir viendo un poquito más específico cómo es esto. Bien. Bien, tenemos para generar células células de la respuesta inmune, por ejemplo, granulocitos o monocitos, tenemos estas citocinas. Bien, tenemos primero el factor estimulador de colonias de granulocitos. ¿Cómo lo van a diferenciar cuando ustedes lo vean o que ustedes lo quieran escribir? Factor estimulador de colonias de granulocitos. Miren, todos van a tener CSF en siglas en inglés, que prácticamente es factor estimulador de colonias de granulocitos. CSF. Lo único que va a cambiar es su letra. G va a ser para granulocitos, M va a ser para monocitos y GM va a ser para ambos. O sea, está fácil de aprendérselo. La que tenga una G, granulocitos, la que tenga una M, monocitos, y la que tenga ambos va a generar ambas estirpes celulares. Bien. El factor estimulador de colonias de granulocitos, al momento de llegar con nuestra célula madre, va a generar granulocitos. ¿Cuál es la característica de esto? Es que estas tres células son granulocitos. ¿Por qué son granulocitos? Porque tienen gránulos en su citoplasma. Tenemos al neutrófilo que tiene gránulos, tenemos al basófilo que tiene gránulos y tenemos al eosinófilo que tiene gránulos. Ambos, digo, estos tres son diferentes. Se diferencian por las diferentes enzimas que tienen, por su diferente concentración que tienen en la sangre y contra quién actúan. Por ejemplo, el neutrófilo se encarga de eliminar a las bacterias y se va a elevar más cuando haya bacterias. El basófilo se va a elevar cuando hay más cuestiones alérgicas, por ejemplo, las personas que tienen asma o las personas que tienen reacciones al polvo o cosas así. El eosinófilo también se puede elevar en cuestiones de asma y cosas así, y también en cuestiones alérgicas, y también se está considerado que es una célula importante para eliminar parásitos. Entonces, los granulocitos se encargan, vaya, se encargan de eliminar ciertas cosas específicas de acuerdo a sus características, ¿no? Porque cada gránulo tiene importantes enzimas o cuestiones, o ¿cómo se llaman? Moléculas agresivas contra ciertos patógenos. Por ejemplo, el eosinófilo tiene gránulos específicos para eliminar parásitos. El basófilo tiene gránulos específicos para generar cuestiones de asma o alérgicas. Y el neutrófilo tiene enzimas necesarias para eliminar bacterias, es bactericida. Bien, entonces, pero la idea es que estos tres se caracterizan porque son gránulos. Sí o sí, estos son granulocitos porque tienen gránulos, como su nombre lo dice. Y así, o sea, por ejemplo, aquí tenemos a un neutrófilo que se caracteriza por tener la mieloperoxidasa, las defensinas, las proteasas, las lisosimas o las elastasas. Estas enzimas, que a lo mejor ya lo vieron en Nisto, pero son enzimas necesarias para generar lisis tanto de bacterias o patógenos, ¿no? Entonces, vaya, su idea es que tiene varios gránulos en su citoplasma y que los libera al momento de estar en contacto con algún agente patógeno. Bien, bueno, repaso. Esta colonia, la célula estimulador, el factor estimulador de colonias de granulocitos va a generar ¿qué? Granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? El neutrófilo, basófilo y eosinófilo. ¿Por qué son granulocitos? Porque tienen gránulos en su citoplasma. Ok, y ya con eso quiero que se queden. Bien, los monocitos se generan a partir del factor estimulante de colonias de monocitos. Monocitos porque pues, la citosina tiene su M, entonces M de monocitos. Bien, entonces esta citosina o esta hormona llega aquí a nuestra célula, a la célula madre, la cual va a generar monocitos. Un monocito
para que les doy un tip, porque usualmente nadie se los explica y los libros tampoco se los dice, pero bueno, un monocito es un macrófago que está viajando en la circulación. Un monocito es o sea, un monocito es una célula que viaja en la circulación. Se encarga de fagocitar, de digerir, de eliminar bacterias y es parte de la inmunidad innata. Se convierte o se diferencia en macrófago cuando se encuentra en un tejido en específico. Y por ejemplo, ahí en su libro, por ejemplo, hay diversos macrófagos que tienen diferentes nombres de acuerdo al tejido en el que estén. Por ejemplo, en el cerebro, un macrófago es considerado una célula dendrítica. Un macrófago en el hígado es considerado una célula de Kupffer o una, o una célula o un macrófago en la piel es considerado una célula de Langerhans. Entonces tienen diferentes nombres, pero a final de cuentas son macrófagos. Entonces, aquí quiero que se diferencien que un monocito es el que está en la sangre, es el que está viajando en la sangre, ¿no? Y cuando llega al tejido al que quiere llegar, ya sea por cuestión inflamatoria, se convierte en macrófago. El macrófago es el que va a estar en el tejido. Por ejemplo, aquí tenemos células, no sé, digamos, de la piel. Y aquí está este queridísimo macrófago metido entre las células de la piel. Y si está en las células de la piel, adivinen qué nombre tendría. Célula de Langerhans, así es. Entonces, esa es la idea. Los macrófagos tienen diferentes nombres de acuerdo a su tejido, pero como que los más relevantes que me gustaría que se quedaran es cómo se llama en el hígado, célula de Kupffer, cómo se llaman en el cerebro, célula dendrítica, y cómo se llaman en la piel, célula de Langerhans. ¿Ok? Entonces, quiero que les quede bien en claro que un monocito es en sistema circulatorio y macrófago en el tejido. Bien. Y por último tenemos el factor estimulante de colonias de granulomocitos. Esta hormona se va a encargar tanto de generar tanto monocitos como granulocitos. O sea, va a generar tanto los monocitos como los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Va a generar ambos. Se generan ambos. ¿Ok? Entonces, quiero que les quede claro eso. Yo creo que está más que claro que el factor de monocitos, pues genera monocitos, el de granulocitos, pues los granulocitos. Y pues genera ambos. Y ojo, que la IL-3, una citosina, genera toda la hematopoiesis en general. De hecho, no solamente genera tanto granulocitos como monocitos, sino genera también plaquetas, genera también eritrocitos. Es una citosina muy importante para generar la hematopoiesis en general. O sea, genera eritrocitos, genera glóbulos blancos y genera plaquetas. Es la más potente citosina para generar la hematopoiesis de la sangre. Ok, bien. Ahora vamos con este otro diagrama. En la médula ósea también vamos a tener, o sea, la célula madre va a tener, no solamente va a generar tanto granulocitos como monocitos, también va a generar los linfocitos, ¿ok? Va a generar a los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuál es la diferencia? Que en la siguiente, mañana lo vamos a ver. Los linfocitos T se encargan de la inmunidad tanto citotóxica como la cooperadora. Se encarga de generar citocinas y cosas así, y también se encarga de detectar si hay algún virus o hay algún cáncer en el sistema, en el cuerpo. Es el que se encarga de ver que todo esté funcionando bien. Es como una eminencia, el linfocito T. Y el linfocito B es el que está encargado de generar anticuerpos. Este es el que más van a escuchar de que no, pues ¿quién genera los anticuerpos y la memoria? Pues el linfocito B. ¿Ok? Pero bueno, los vamos a ir explicando en la siguiente clase de cuál es la función de cada uno. Por ahora quiero que se queden con que la célula madre no solamente genera neutrófilos y monocitos, sino también genera linfocitos. Bien, les voy a dar un tip. Los linfocitos T tienen una T porque su último lugar de maduración es en el timo. Los linfocitos T, al salir de la médula ósea, son inmaduros y requieren llegar al timo para poder diferenciarse y ser capaces al otro órgano primario. Por eso es un órgano primario. Entonces, el linfocito T, al salir de la médula ósea, todavía no está listo. Tiene que ir
al timo. Y el linfocito B, no, ya una vez que sale de la médula ósea, a partir del estirpe de la célula madre, ya es considerada una célula inmunocompetente. Pero antes de que salga, pues pasa por tres fases que pues no son tan preguntables, pero es importante que se las mencione. Pasan por la fase temprana, pasan después por la fase pro-B y posteriormente por la fase pre-B. Solamente con que se queden las fases. Verdaderamente casi no las preguntan. Y miren, yo aquí les hice una mnemotecnia. Linfocitos T con T de timo y linfocitos B de bone marrow. Bone marrow es en inglés médula ósea. Entonces, pues linfocito B con B de bone marrow, o sea que su último lugar de diferenciación es la médula ósea. En cambio del linfocito T, que es su último lugar de maduración, va a ser el timo. Bien, el linfocito B, perdón, el linfocito B al ser, se divide tanto en B1 y en B2. Son también cuestiones de diferenciación. El B1 únicamente en su membrana va a tener una IgM. El linfocito B1 ya es inmunocompetente, pero en su membrana celular solamente va a tener la IgM. Y esto le distingue del linfocito B2, el cual, aparte de la IgM, va a tener una IgD, pero más adelante se los voy a explicar. Bien, el linfocito B1 en su membrana va a tener una IgM. ¿Qué quiere decir? Que cuando el linfocito B llega a tener interacción con un lipoligosacárido, por ejemplo, una molécula de una membrana de la bacteria o una molécula extraña, un PAMP o un DAMP específicamente, y lo reconoce con este anticuerpo, va a generar más anticuerpos contra eso. Por ejemplo, digamos, aquí en mi caso, les estoy poniendo una molécula de una membrana de una bacteria, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, es de una bacteria que tiene una membrana llena de oligosacáridos. Entonces, digamos que un oligosacárido se desprende de la membrana y llega aquí a unirse con la porción del anticuerpo IgM. Entonces, al momento de tocar el anticuerpo, llegan una serie de señales hasta el núcleo y dice, ¿sabes qué? Hay que generar anticuerpos que sean específicos contra la membrana de este lipoligosacárido. Entonces va a generar puros anticuerpos que codifiquen contra esta molécula y van a ser puros anticuerpos específicos contra lipoligosacárido. Entonces, pero ocupa el estímulo para generar los anticuerpos, o sea, ocupa tener la molécula para generar muchos anticuerpos. Es como las llaves. No sé si les ha tocado sacar una copia de llaves, pero por ejemplo, digamos, ustedes tienen una llave de su casa y digamos, quieren sacarle la copia. Dicen, no, pues quiero tener una copia, ¿no? Entonces, cuando van con el de la ferretería o con el de las llaves, dicen, oye, ¿por qué no me sacas una copia de esto? Entonces, digamos, tú estás llevándole las llaves al ferretero y digamos que el ferretero viene siendo el Infocito B1, ¿no? Y tú le traes la llave, que es esta bolita amarilla, que es el lipoligosacárido. Entonces, el ferretero lo que va a hacer va a ser poner la llave en el copiador de llaves para irla moldeando y haciéndole y dándole forma para sacar una copia. Entonces, ya teniendo una copia de eso, va a generar anticuerpos o, por ejemplo, no sé, te va a decir, bueno, te voy a dar una chapa que codifique para esta llave, ¿no? O te voy a generar varias llaves que puedan entrar en tu chapa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vaya, la idea de esto es que el lipoligosacárido, al momento de contactar con el IgM, va a generar, va a codificar señal de cómo debe generar el linfocito anticuerpos para que sean específicos ante esta molécula. Esa es la idea. Pero la diferencia entre un B1 y un B2 es que el B1 solamente puede generar anticuerpos para una cosa. O sea, por ejemplo, esta es su única función de esta célula, es solamente generar anticuerpos específicos contra esta molécula. Y ya, o sea, solamente va a generar IgM toda su vida. En cambio, el linfocito B2, aparte de la IgM, va a tener un IgD, que ambos más adelante se dice que es el BCR, que es el receptor de la célula B. Entonces, digamos, viene un linfocito TH2, que el linfocito TH2 le puede también presentar moléculas o
sí que le puede presentar moléculas al linfocito B2 o al linfocito B para generar anticuerpos. Entonces, viene aquí nuestro queridísimo amigo el linfocito TH2. No es una célula presentadora de antígenos, ojo, es diferente, porque esta célula tiene memoria también. Entonces, este linfocito TH2 va a presentarle una molécula a nuestro queridísimo linfocito B2. Y a partir de esto, el linfocito B2 no solamente va a generar IgM, sino también va a generar una IgA, una IgE o una IgG. O sea, estos anticuerpos que son diferentes se les llaman anticuerpos timo, timo dependientes. ¿Por qué? Porque requieren de los linfocitos T para generar estos anticuerpos. Entonces, estos se llaman timo independientes, o sea, que no requieren de los linfocitos T o que no requieren, por así decirlo, del timo. O sea, son timo independientes, o sea, paciente que tenga timo, paciente que no tenga el timo puede generar estos anticuerpos. O sea, entonces quiero que se queden. IgM, o sea, un linfocito B1 va a generar solamente anticuerpos timo independientes y solamente va a generar IgM contra una molécula y el linfocito B2 va a generar anticuerpos timo dependientes. ¿Por qué? Porque requiere de los linfocitos T para generar los diversos tipos de anticuerpo. IgG, IgE, IgM o IgA. Vaya. Gracias a que se diferencia y tiene una IgD que permite una mejor estabilidad de la molécula, pues va a generar más anticuerpos. Entonces, esa es la idea. Bien, entonces quiero que se queden con eso. Linfocito B1, anticuerpos TIM, linfocito B2, anticuerpos timo dependientes, o sea que dependen del timo, requieren de linfocitos T. ¿Ok? Bien. Bien, ahora vamos a ver el timo. Bien, el timo como tal tiene una corteza y una médula. La médula va a tener células epiteliales propias del timo. Esta foto creo que está en su libro. Bueno, bien, tenemos aquí linfocitos, todas estas bolitas chiquitas azules son linfocitos inmaduros. Aquí tenemos el corpúsculo de Hassall, que se caracteriza por ser una célula con varias capas que le dicen de cebolla, varias capas de cebolla. Pero vaya, en la médula se van a concentrar la mayor cantidad de células epiteliales y aquí es donde se van a llevar los procesos de selección positiva y negativa para generar linfocitos inmunocompetentes, o sea, que funcionen, ¿no? Y en la corteza, pues vamos a tener también gran cantidad de células, pero que pues van a estar, van a estar en disposición. Bueno, y hay mocitos, pero que es a la médula de diferencia. Decirlo. Bien. El corte que viene en su libro y así que traté de dibujarlo y de para que lo entiendan. Bien, en el timo tenemos la médula y tenemos una. Oh, se puso a grabar. A ver. Perdón. Voy a ver qué está pasando acá. ¿Uy? ¿Se está viendo la pantalla? No, nada, No. ve tu imagen. Ok, bueno. Déjame presento pantalla. ¿Tienes alguna duda o algo? O sea, que quieras preguntar. No, es que me trabé poquito, pero es que la verdad no acabé de leer la diaria de hoy, entonces yo creo que es eso. Ah, ok, bueno, bueno. Igual, si tienes alguna duda, de que con gusto interrúmpeme, no te preocupes. Sí, gracias. Ok, bueno. Creo que sí está grabando, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí, 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 porque Ah, aparece. ok. Ok, ok, bueno. Gracias. Bueno. Bien, entonces tenemos parte de la médula, que en la médula pues vamos a tener los corpúsculos de Hassall, que son las células
se les dice que son en capas de cebolla y que están las células epiteliales. La médula se va a encargar de generar tres importantes hormonas: la timosina, el factor tímico sérico y la timopoyetina. Estas, a grandes rasgos, son hormonas encargadas de producir más linfocitos T o de generar o hacer que los linfocitos T lleguen al timo. O sea, son hormonas que dicen, por acá está el timo, por acá está el timo, para que los linfocitos T que salgan de la médula ósea se vayan directo al timo. Son hormonas que reclutan células o linfocitos T. Bien, entonces la médula se va a encargar de producir estas tres hormonas importantes y está constituida en gran parte por células epiteliales propias del timo que generan estas hormonas. Y pues aquí en la corteza pues vamos a tener los timocitos. Y bien, la función del timo es generar tanto la selección positiva como la selección negativa. La selección positiva es la que se caracteriza en la que, vaya, lo normal es lo que debería de pasar, ¿no? Tenemos el linfocito T, el cual va a reconocer y va a atacar antígenos ajenos al organismo. Por ejemplo, no sé, aquí nuestra queridísima célula epitelial del timo está presentándole al linfocito T una molécula de una bacteria, ¿no? Y de que, oye, pues es que esto no es de mi cuerpo, no es de aquí, voy a tener que atacar. Entonces el linfocito T lo reconoce y lo ataca, porque pues es malo, ¿no? Y a su vez, nuestra queridísima otra célula epitelial va a presentar algo propio del organismo. Por ejemplo, aquí le está presentando una membrana celular de la célula epitelial, de que, oye, pues mira, esto es del cuerpo, ¿no? Lo reconoces. Y el linfocito T lo tiene que reconocer, pero no va a atacar. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo reconoce como algo propio y dice, oye, ¿sabes qué? Esto es bueno, no lo tengo que atacar. Pero sí va a reconocer y va a atacar al antígeno extraño. Vaya, esa es la selección positiva, que tanto el linfocito T reconozca antígenos propios y antígenos ajenos a su cuerpo, que los reconozca, o sea, que diga, ¿sabes qué? Esto sí lo conozco, ¿no? Y que no ataque los propios, pero que sí ataque los ajenos. Por ejemplo, un policía, obviamente, un policía, la selección positiva, digamos, este es un policía, ¿no? Y del lado derecho tenemos un ladrón. Y del lado izquierdo tenemos a un civil normal. El policía pues va a atacar al ladrón porque pues es malo, pero va a reconocer al civil y va a decir, no, esta es una persona buena, no la voy a atacar. Entonces es la idea del linfocito. El linfocito va a reconocer antígenos propios y no los va a atacar, pero va a reconocer antígenos ajenos y sí los va a atacar. Esa es la idea. Bien, la selección negativa es que reconozca ambos antígenos, pero que ataque tanto los propios como los ajenos. Entonces, es un linfocito que, o sea, que quiere atacar todo, ¿no? Por ejemplo, digamos igual, es el mismo ejemplo del policía, que el policía tanto ataque al ladrón como ataque al civil, ¿no? Es una persona agresiva, ¿no? Entonces, la idea es que el cuerpo después lo que va a hacer, como es un linfocito autorreactivo, pues le va a generar una apoptosis, ¿no? El timo lo va a matar, lo va a eliminar, porque va a decir, si yo libero a esta célula al sistema circulatorio, me va a generar una respuesta inmune hacia mí, o sea, va a generar autoinmunidad, o sea, me va a atacar a mí, me va a eliminar a mí. Entonces, pues la idea es que el linfocito, este, pues se ha eliminado, se ha retirado. Y bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo los clústeres de diferenciación. Vaya, también en el timo adquieren sus clústeres de diferenciación, su molécula. Todos al salir de la médula ósea van a tener la molécula CD3. Todos, 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 todos van a tener CD3. Y a este punto se le va a llamar linfocito doble negativo. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, nada más tienen solamente el CD3, porque con esta molécula fue con la que nacieron. El CD3 está destinado para linfocitos, entonces para linfocitos T específicamente. Entonces el CD3 va a estar presente en el linfocito recién nacido y que a su vez después se va a diferenciar. Por ejemplo, acá adquirió su molécula CD4
y a esto se le llama linfocito T cooperador. Y después tenemos a la otra célula, que este es el linfocito TCD8, que este pues va a tener su molécula CD8 y pues se le va a llamar citotóxico. La diferencia entre ambos es que el cooperador va a reconocer antígenos extraños del cuerpo y el CD8 va a reconocer antígenos o cosas del mismo cuerpo. Por ejemplo, el citotóxico puede eliminar células del mismo cuerpo que tengan células cancerígenas, células que tengan un virus adentro. Vaya, esta célula va a eliminar a células de su organismo, pero el linfocito T cooperador va a eliminar cosas que sean fuera del organismo, por ejemplo, bacterias, virus, que no estén necesariamente dentro de una célula. Pero el linfocito T citotóxico sí lo hará. Entonces, la idea es, todos los linfocitos que salen de la médula ósea nacen con el CD3. Y después, por ejemplo, eh, se diferencian a CD4 o a CD8. Ya una vez que tienen tanto, por ejemplo, aquí el cooperador que tiene el CD3 y el CD4, se les va a llamar linfocito doble positivo. ¿Por qué? Porque pues va a tener CD3 y CD4 positivos, ¿no? Y acá también, CD3 y CD8 y se le va a reconocer como linfocito doble positivo. Se le dice doble negativo porque, no, porque pues no tiene su otra molécula, simplemente tiene el CD3. Y ya. Y durante el proceso en el que adquieren su molécula, pues hay un reordenamiento de genes para adquirir el TCR, que es el receptor de células T, o sea, que es este TCR. O sea, a partir de que se diferencian, adquieren su TCR, su receptor, para poder atacar lo que les toca, ¿no? Por ejemplo, al linfocito CD8 pues le toca reconocer células cancerígenas o células con virus, y al linfocito T cooperador pues le toca reconocer bacterias o patógenos. Bien, órganos secundarios, ya estos son un poquito más rápidos. Acuérdense de fisio, que tenemos un vaso linfático eferente y un aferente. Aferente, mnemotecnia, de afuera hacia adentro, y eferente, pues que va hacia afuera, que va hacia afuera, ¿no? Pues la verdad no tengo una mnemotecnia para eferente, pero si se las llego a tener, les digo. Pero bueno, aferente de afuera hacia adentro, o sea, que entra. Y eferente, pues pueden decir, salida en inglés es exit, ¿no? Entonces digamos, linfático eferente con E de exit, o sea, hacia afuera, salida, ¿no? Entonces, y pues todo es unidireccional, ¿no? Los vasos linfáticos tienen una sola dirección. Entonces, pues por ejemplo, aquí entra el vaso y tiene que salir por otro punto, no por el mismo. Bien, tenemos un folículo secundario y un folículo primario. En el folículo secundario o sea, pues va a haber mayor cantidad de células B que se estén diferenciando. Va a haber una replicación increíblemente alta de linfocitos B. Y el folículo primario, pues no va a haber una replicación, simplemente un conjunto de células que están compartiendo genes, que están compartiendo antígenos entre ellas mismas y que simplemente están generando anticuerpos. Pero, pero el folículo secundario no solamente tanto genera anticuerpos, sino también genera células o linfocitos B que se van diferenciando. Por ejemplo, cuando es necesario, por ejemplo, cuando nos vacunan contra el COVID o la influenza, pues nos inyectan virus atenuados, ¿no? Entonces, una vez que nos inyectan virus atenuados, pues esos virus son reconocidos por los linfocitos B y digamos, de un linfocito B, pues se puede multiplicar en otro linfocito B que pueda reconocer también otro antígeno. Lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que se queden es que en el folículo secundario, los linfocitos B tanto generan anticuerpos como generan células, se replican células. Y el folículo primario solamente se generan anticuerpos, pero no se generan células como en el folículo secundario. Y es aquí más o menos lo mismo. Por ejemplo, tenemos una zona oscura, una zona clara y tenemos la zona del manto. Entonces aquí, por ejemplo, en la zona oscura es donde se están generando los linfocitos B, donde se están replicando la hipermutación somática, o sea, se empiezan a dividir las células B en más células B iguales. En la zona clara tenemos las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Y por ejemplo, aquí tenemos donde la célula dendrítica le está mostrando un antígeno al linfocito B para que ésta posteriormente genere anticuerpos. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, tanto genera células como genera anticuerpos. Bien.
Bueno, ya el vaso, tenemos dos cosas importantes del vaso, es que filtras la sangre y produce anticuerpos. Y es importante para bacterias encapsuladas. Por ejemplo, el vaso es un órgano muy importante, ya que tenemos tanto la pulpa blanca como la pulpa roja. La pulpa roja pues va a eliminar los eritrocitos cada 120 días y la pulpa blanca va a generar anticuerpos. Y es importante para generar anticuerpos contra bacterias capsuladas porque viajan por las arterias o por los sinusoides y generan anticuerpos. Y por último, tenemos el malt. El malt, pues tenemos a su vez se divide en galt, en walt, en salt, en balt. Vaya, el malt se refiere a todos los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Se refiere en general, es todo conjunto de linfocitos o de células que se encarguen de la respuesta inmune en mucosas, por ejemplo, en la boca, en el estómago, en intestino delgado, en la piel, pero el malt como tal se va a subdividir dependiendo la zona. Por ejemplo, el galt se asocia a tubo digestivo, con G de tracto gastrointestinal, de gastro, ¿no? El WALT es el que está asociado al sistema genitourinario, WALT de génito urinario. El SALT es el que se asocia a la piel, con S de skin. Skin significa piel en inglés. Y el BALT es el que está asociado a los bronquios, con B de bronquios. Y por ejemplo, aquí tenemos un corte de estómago en el cual pues tenemos aquí el GALT, que pues es el tejido asociado tubo digestivo, que es un conjunto de linfocitos. Y acá también tenemos, pero este es a nivel de intestino delgado, en el cual también tenemos un conjunto de células. Y es todo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar para acabar? Todo bien, todo No, bien. disculpa, ando despeinado. Este, ¿Todo bien? No, o sea, ¿alguna duda que tengas? ¿Alguna pregunta? Si no me expliqué bien, con todo gusto. No, no, no. No, es que yo me confundo con lo de los B1, pero, o sea, es rollo mío, no te apures. Ah, ok. Pues mira, si te puedo dar una mnemotecnia, o sea, el B1 va a ocupar, o sea, va a tener digamos, su IgM. Tenemos el B1 y va a tener su IgM. Y únicamente va a poder generar IgM, pero solamente puede interaccionar contra moléculas específicas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, el lipoligosacárido. Entonces, si nada más llega un lipoligosacárido al linfocito B1, pues nada más va a generar IgM contra eso, contra más lipoligosacáridos. Y el B2 va a generar anticuerpos timo dependientes porque van a ocupar o sea, el linfocito B va a ocupar que llegue un linfocito T para que le ayude a generar otro tipo de anticuerpos y no solamente IgM. Igual, no sé si le quieras tomar screenshot para que más o menos se te quede, Ya le o tomé, no sé si ya le... ya le tomé screenshot, no te apures. Pero ya, o Ah, sea, ok. ya le entendí porque el B2 pues ocupa un segundo, entonces ocupa ayuda. Ajá. Y entonces Ándale, es ajá. suficiente. Pero, ok, gracias. Sí, sí. No, hombre, de nada. Bueno, voy a dejar de grabar.